Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Tenga mi estimado amigo. En esta hora vamos a continuar estudiando lo que es Daniel capítulo 2. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque esta profecía llega hasta el fin de los tiempos. Esta profecía relata todo lo que es la historia del ser humano desde el tiempo en el que estuvieron en Babilonia Daniel y sus compañeros. Es importante que la estudiemos porque así obtenemos fe de la palabra de Dios y vamos a creer en ella más, porque ella nos dice qué ha pasado o qué va a pasar antes de que sucedan las cosas. Y es por eso que hemos venido estudiando y escudriñando la palabra de Dios precisamente en Daniel capítulo 2 y vamos a seguir así para ver todo lo que Dios quiere revelarnos para que nos preparemos para su segunda venida. Ahora bien, antes de continuar a abrir su palabra, vamos a decirle que nos puede seguir por medio de la radio 930 AM. También puede hacerlo por medio de los canales de YouTube, Laicos en Acción, o en Facebook, Laicos en Acción también. Y puede llamar a los teléfonos que salgan en la predicación para pedir oraciones y así sucesivamente. Nosotros podemos contestar su llamada o contestar su WhatsApp y ponerte en oración y pedirle a Dios que nos ilumine. Antes de comenzar a leer precisamente los versículos, te invito a que puedas acompañarme para tener una oración, para que sea nuestro Dios el que ilumine nuestras mentes al estudiar su palabra y así poder comprender lo que Él tiene para nosotros. Te invito en este momento a inclinar la cabeza para tener la oración. Padre Dios eterno, gracias te damos porque nos has permitido una vez más venir y estudiar tu santa palabra. Tú en tu infinita misericordia diste una profecía y usaste a tu siervo Daniel para que la trajera para hasta nuestros tiempos. Es más, ni siquiera el siervo Daniel pudo comprender lo que conllevaba esta profecía, porque al final del libro tú le dices: cierra estas palabras porque son para el tiempo del fin. Y así Daniel no puede ver lo que va a pasar, sino que él recibe la profecía, recibe tu palabra y simplemente la escribe y la redacta para que nosotros la tengamos hoy. Y para que veamos que cómo se ha cumplido tu palabra tan exacta y verazmente, tengamos fe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que creó los cielos y la tierra, como lo dice en Éxodo 20, donde están tu ley, donde están tus mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, que he creado los cielos y la tierra. No hay otro Dios, solo tú, oh Dios, y queremos creerte. Y para poder tener esa fe en ti, debemos estudiar tu palabra. Y al ver, oh Dios, las profecías que tú le diste a tu siervo y ver cómo se han venido cumpliendo, profecías que tú diste 2000 años antes o muchos años antes en la historia, se han cumplido exactamente, sin variación de tiempo, sin que pase la fecha en que tú dijiste que se iba a dar, en esa fecha se cumplen exactamente. Porque tú, oh Dios, eres el alfa y el omega, el principio y el fin, y tú sabes todo desde el comienzo. Gracias porque diste a tu Hijo en la cruz del Calvario, y aunque usaste a Daniel para traer estas profecías, si no hubiese sido por tu Hijo, esto nunca hubiese podido ser. Porque tu Hijo murió en la cruz del Calvario, resucitó y ahora está intercediendo por nosotros en el cielo, en el santuario celestial ante el Padre. Es nuestro único intercesor. No hay hombre en la tierra, vivo o que haya muerto, que interceda por nosotros, sino
tu Hijo amado que vivió en la tierra y que murió y que ascendió al cielo según lo explica y lo dice tu santa palabra, que no tiene variación en el tiempo. Gracias porque Él hace posible que nosotros hoy estemos aquí con vida y porque aún Él ve que hay pueblo suyo que tiene que ser salvo. Te damos las gracias por permitir abrir tu palabra y estudiarla en este momento. Bendice al radio oyente, al escucha, bendícelo y ayúdale a estudiarla, a que ame tu palabra y que sea la prioridad de su vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimado radio escucha, vamos a leer lo que es Deuteronomio como es costumbre. Ojalá nosotros pudiéramos aprendernos de memoria estos versículos. Dice Deuteronomios 8, 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Estamos escuchando atentamente? ¿Estamos oyendo atentamente? ¿Nos interesa esto que Dios ha dicho en su palabra o no nos interesa? ¿Nos interesa más que la última película que está saliendo o el partido? ¿Nos interesa más que el programa que viene hoy en la noche o en la tarde en la televisión? ¿Nos interesa más que esa serie? Precisamente aquí nos dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo hará esto? Precisamente esto lo hará por medio de cuando seamos salvos en la santa ciudad. Por todas aquellas naciones que dejaron de existir, que fueron destruidas por aquella roca o fueron destruidas por los otros imperios que las tomaron, Dios va a exaltar a los redimidos sobre ellos. Y dice el versículo 2, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Sí, todas aquellas bendiciones que hablamos en Apocalipsis 21 y que leímos ahí de la santa ciudad. Y sigue diciendo, y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová. Pero, ¿qué pasa? En Éxodo 15, 26 nos dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a los mandamientos, y guardares los estatutos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, si nosotros ponemos atención, si nosotros buscamos de Dios, nuestra vida va a ser diferente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si no escuchamos? Si nos importan otras cosas más que la palabra de Dios, porque es ahí donde está la vida. Dice, yo soy la vida, dice Cristo. Vayamos a Él para que tengamos vida. Y la manera de ir a Cristo es por medio de su palabra, de la Biblia. Dice lo siguiente, en Deuteronomio 28:15, ¿qué es la consecuencia que vamos a recibir? Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles maldiciones? ¿De cuáles maldiciones está hablando? Precisamente lo que habla en Apocalipsis 21, en la parte donde dice que quiénes son los que no van a heredar la ciudad santa, quiénes no son los herederos, quiénes no van a poseer o vivir en ella, en la tierra nueva. Precisamente esas son las maldiciones. El lago de fuego que fue preparado para los ángeles o demonios que habían desobedecido a Dios y a Satanás. Dios ya había preparado o había establecido desde un principio que ese lago de fuego era para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Ahora, si yo no quiero estar con Dios, de ahí me va a tocar estar con ellos. Es una decisión que yo debo tomar y es precisamente si nosotros obedecemos. Ahora bien, retomando
donde habíamos quedado precisamente en el versículo 39 del capítulo 2 de Daniel, vamos a seguir viendo lo siguiente. Dice el 39, para ir retomando: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, que eran los medos y los persas, los que siguieron. Si usted va y busca en la historia, se va a encontrar que los medos y los persas precisamente gobernaron desde el año 539 al 531. Los babilónicos gobernaron del año 605 al año 539, cuando precisamente Ciro toma a Babilonia. Entonces, en el 39 dice: después de ti se levantará otro reino inferior, que eran los medos y los persas, y luego un tercer reino de bronce. Si vamos también en la historia y vemos cuál es el tercer reino con poderío mundial en la tierra conocida en ese entonces, sabemos que son los griegos, que también tenían que ver con el metal de bronce, que eran los muslos de bronce precisamente. Y los griegos gobiernan del año 331 al 168 antes de Cristo. Y dice, como veníamos viendo en estudios pasados, que ellos dominarían sobre toda la tierra conocida en ese momento para ellos. Y como vimos, resulta que así como los metales son inferiores en valor, así los reinos eran inferior en valor, no en territorio conquistado, sino en el valor, en las riquezas que estos reinos tenían o que estos reyes habían almacenado. Ahora bien, el versículo 40 dice: y habrá un cuarto reino. O sea, después de los babilónicos, después de los medos y persas, después de los griegos, va a haber un cuarto reino. ¿Y cuál es ese cuarto reino? Bien, vamos a ver. Dice: fuerte como el hierro. Precisamente estaba constituido de hierro, lo que eran las piernas, ¿verdad? Sigue diciendo: semejante al hierro que rompe y desmenuza todas las cosas, como el hierro que hace pedazos, así lo quebrantará todo este reino. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 41, pero antes de eso, precisamente, este imperio, puedes ir a buscarlo en la historia, puedes ir a buscar a Wikipedia y busca los reinos o los imperios que han gobernado mundialmente. El que le sigue a los medos, el que le sigue a los griegos es el Imperio Romano. Esas famosas películas que hemos visto de los romanos que conquistaron todo el mundo conocido en su tiempo, precisamente es de eso que estamos hablando. Ese Imperio Romano, el imperio de los Césares. Este imperio va a gobernar desde el año 168 hasta el 476 después de Cristo. El año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Exactamente más o menos 500, 600 y resto de años gobiernan ellos. Precisamente el Imperio Romano. Ahora bien, después de esto, en el versículo 41 del capítulo 2 de Daniel, dice lo siguiente: y lo que vistes de los pies, estamos hablando ya de la última parte de la estatua, que son los pies, dice: y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué estaban constituidos el próximo reino que iba a suceder a los romanos? Estaban constituidos en lo que eran los metales de la estatua, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estos dos metales estaban mezclados y eso formaba precisamente
los pies de la estatua. Es interesante porque el hierro viene desde las piernas y llega hasta los pies y los dedos. Aunque no en su totalidad, pero sí hay vestigios del hierro que llegan hasta ese punto. Y si nos comparamos también con lo que son el valor y el precio de los metales, ya el hierro tiene un menor precio o un menor valor. Y aún mezclado con barro va a tener un menor valor o un menor precio. Lo mismo que pasaba precisamente, el imperio de los romanos no llegó a ser tan poderoso en riquezas como el imperio griego. Lo mismo que el imperio griego no llega a ser tan poderoso en riquezas como los medos y los persas. Y lo mismo que los medos y los persas no llegan a ser tan poderosos en riquezas como lo fue el reino de Babilonia. Sigue diciendo el versículo 42 del capítulo 2, dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil o débil. O sea, ya no iba a tener esa fuerza que tenían los otros metales, que no eran con mezcla de otros metales. O sea, el oro era solo oro, la plata solo plata, el bronce solo bronce, las piernas y los muslos solo hierro, pero aquí en la parte de los pies va a ser de barro y hierro mezclado, las dos cosas. Y por eso dice que en parte iba a ser fuerte y en parte iba a ser débil. El 43 sigue diciendo: así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de ¿qué? De alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Dios precisamente le da a Daniel esta interpretación. Ellos iban a mezclar con alianzas humanas. Ahora bien, ¿quién es o qué reino es el que sucede a los romanos? O mejor dicho, ¿qué reinos? Porque más adelante vamos a ver que los dedos de los pies precisamente eran 10 dedos. Y juntamente con Apocalipsis vamos a ver también que hay una bestia, o en otras visiones adelante, que tenían 10 cuernos. Y él dice específicamente la palabra de Dios, ella lo interpreta que estos cuernos eran 10 reyes. O sea, el reino de Roma se divide en 10 reinos. Y como bien hemos visto nosotros, e inclusive hemos visto documentales o películas de estos reinos, entre ellos se peleaban, entre ellos se casaban para hacer alianzas humanas. E inclusive vean ahí en el versículo 43 dice, en la última parte dice: se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Y cuáles eran estas alianzas humanas que se hacían? Bueno, resulta que el rey de Inglaterra con el rey de Francia casan a sus hijas, y así sucesivamente se casan entre ellos. ¿Para qué? Para hacer o tratar de hacer alianzas humanas, para tratar de unir a sus reinos. Pero que la palabra de Dios, ¿qué dice? Pero no se unirán uno con el otro. ¿Por qué no se unirá uno con el otro? Bueno, porque el barro no se mezcla con el hierro. Y entonces hemos visto en las historias que aunque ellos se casaban entre ellos, nunca hubo esa unión. No se pudieron unir el uno con el otro. Sigue diciendo el versículo 44 del capítulo 2. Dice: en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes? Precisamente está hablando en los versículos anteriores de los dedos de los pies. Y entonces ya le está diciendo: en los días de estos reyes. O sea, van a haber muchos reyes en un mismo tiempo, a un mismo tiempo. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿En cuáles días? O sea, después de que caen los romanos y después de que el Roma se divide en 10 reinos, no va a haber otro reino mundial, sino que después de esto dice que
el Dios del cielo va a levantar su reino. Esa es precisamente la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Él va a terminar con todos estos reinos y 1000 años después va a formar su reino. Sigue diciendo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Por qué no será jamás destruido? Bueno, porque no va a tener un enemigo, porque ya el enemigo está vencido y destruido. Y eso lo hizo, como lo leímos en el capítulo 21 de Apocalipsis, por medio del lago de fuego. Sigue diciendo el versículo 44. Ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, ese pueblo que conquista ese reino, ese pueblo que vive en la Nueva Jerusalén, dice que no va a dejar su reino a otro pueblo. Dice lo siguiente, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es muy parecido a lo que veníamos estudiando o lo que leímos en Apocalipsis 21, ¿verdad? Donde Dios va a destruir el pecado por completo o va a destruir por completo, pero su reino, ¿qué pasa? Es eterno. ¿Cómo qué? Como sus súbditos son eternos, no van a morir sus súbditos, no va a haber guerra, no va a haber llanto, no va a haber muerte, porque Dios destruyó todo eso juntamente con Satanás. Sigue diciendo el capítulo 45, el versículo 45 del capítulo 2. Dice, de la manera que vistes que el monte fue cortado una piedra sin intervención humana. ¿Por qué sin intervención humana? Porque todo esto que pase después de los 1000 años, que la ciudad santa se asiente, que es símbolo de esa piedra, y que Cristo haga o destruya todo rastro de pecado sobre la tierra y que haga las cosas nuevas, precisamente esta nueva ciudad, todo esto es símbolo de esto, y esto es lo que dice, que en estos días, de esta manera que vistes que el monte fue cortado sin intervención humana, es porque el humano no tiene nada que ver con esto que va a pasar. Me refiero desde que la ciudad santa baja y desde que la tierra nueva y los cielos nuevos se hacen, el humano no interviene. Lo único que hace el humano es ser espectador, y esos son los santos y los salvos. Por eso dice que la piedra fue cortada no con intervención. Acuérdense que en el sueño dice que la piedra daba sobre los pies y destruía los pies y así sucesivamente todos los metales que habían de ahí para arriba. Y que luego la piedra se hizo un gran monte y cubrió toda la tierra. Es esto lo que nos está mostrando la profecía, lo que está hablando precisamente en Apocalipsis 21, que ese reino y esa piedra es Cristo, que Cristo va a hacer todas las cosas nuevas, y no es como se dice actualmente que la piedra es Pedro, no, la piedra es Cristo, porque Cristo es el que va a hacer la tierra nueva y nuevos cielos. No es Pedro el que va a hacer eso. Pedro va a estar como espectador ahí. Cristo es el que va a crear todo nuevo, nuevamente. Y nosotros, los redimidos, vamos a estar como espectadores, viendo cómo Cristo crea y hace todo esto. Ahora bien, sigue diciendo en el versículo 45. Después de que él ve que esta piedra es cortada sin intervención del ser humano, dice, la cual desmenuzó ¿qué? El hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, destruyó toda obra o todo reino o todo gobernante, todo hecho por el hombre lo destruye. Y sigue diciendo el versículo 45, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir en el sueño, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
¿Qué fue lo que hizo Dios con el rey Nabucodonosor? Le muestra lo que ha de venir en el futuro. Y ese futuro llega hasta nuestros días hoy. Y entonces por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a estudiar esta palabra y comenzamos a escudriñar en ella, el Espíritu Santo comienza a revelarnos cosas ocultas que están en ella. Y entonces usted dice, ¿me falta mi fe? Bueno, la manera de obtener fe es estudiando su palabra. Es la manera de comenzar a creer en Dios, es estudiando. Usted puede tomar la Biblia y usted puede decir, yo no creo en Dios, pero voy a comenzar a estudiarla. Estúdiela. Y cuando usted termina de estudiarla, usted va a tener fe. ¿Por qué? Porque los hechos que se muestran ahí son de cientos y cientos de años antes de que pasen. Y usted dice, no hay mente humana, no hay invención humana que pueda haber hecho esto. Tiene que haber sido un Dios todopoderoso. No es un Dios cualquiera, no, es el Dios poderoso que sabe las cosas desde el principio hasta el fin. Es el Dios todopoderoso que hizo a Adán y hizo a Eva y sabía que ellos ahí iban a caer y ya tenía un plan preparado para poder redimirlos de nuevo. Satanás no sabía esto. Satanás creía que con la caída de Adán y Eva, una de dos, Dios tenía que perdonar a Adán y Eva y entonces lo perdonaba a él y él volvía otra vez al cielo a hacer las suyas, de las suyas, o tenía que destruir a Adán y Eva y entonces él iba a decir, ve cómo tengo razón. Si no se le obedece, si no se dice lo que él dice, él nos destruye. Él es un Dios tirano, eso es lo que decía Satanás de Dios. Y entonces Satanás no sabía esto. Y cuando Dios aparece e intercede entre Adán y Eva y la ley santa que decía que el alma que pecare, esa moriría, o el ser que pecare, ese moriría, o la persona o ser viviente que pecare y transgredía esa ley debía morir, porque la ley decía, y la ley no tiene misericordia, la ley decía muerte. Y entonces Cristo se interpone, porque antes de crear a Adán y Eva, Cristo ya había dado o se había ofrecido por ellos. Por eso Él dice que es el Cordero de Dios inmolado o ofrecido antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara este mundo y antes de que creara a Adán y Eva, ya Cristo se había ofrecido para tomar el lugar por ellos. Pero a Satanás no se le había invitado a estas reuniones. ¿Por qué? Porque él era un ser creado, no un ser que en sí mismo tenía vida. Él dependía o depende para vivir de Dios. Y entonces él no sabía esto. Y entonces cuando Cristo se pone entre la ley y lo que es Adán y Eva, Satanás pierde. Se le viene abajo toda la trama que había hecho para poder volver al cielo, porque él había precisamente establecido, dice, bueno, ahora yo soy el príncipe de este mundo, yo represento a este mundo y él tiene acceso al cielo. Pero cuando Cristo dijo, hay uno que va a morir que es igual a la ley, que es el ser creador y supremo, que es el carácter, la ley es el carácter de él, él sí podía dar la vida por uno de nosotros. Es el creador. Ahora bien, entonces cuando nosotros estudiamos todo esto y vemos lo que Cristo revela a Nabucodonosor por medio del sueño y le da el sueño y la interpretación a Daniel, entonces nosotros comenzamos a ver, es más, estaba en el reino de Babilonia. Alguien podía decir, bueno, era fácil porque los medos y los persas era una gran ciudad, entonces uno podía decir, bueno, el posible reino que venga a suceder a Babilonia pueden ser los medos y los persas. Pero se conocía de los griegos, se conocía de los romanos,
y se conocía de los 10 imperios que son Francia, Inglaterra, España y así sucesivamente el resto de ellos se conocía. No, ni siquiera existía en ningún lado, pero en la mente de Dios, Dios sí los conocía. Es más, Dios habla de muchos de ellos antes de nacer por nombre. Es interesante, ¿verdad? Como Dios sí conoce el futuro. Entonces nosotros decimos, quien escribió esta palabra es fiel y verdadero. Él conoce las cosas desde su principio hasta su final. Nosotros podemos conocer las cosas como han pasado, pero la manera de hacerlo es por medio de la palabra de Dios. Ok, continuamos leyendo precisamente los versículos 46 en adelante del capítulo 2 de Daniel 2. Dice Daniel 2:46, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes e incienso. O sea, le dio a Daniel cosas preciosas por lo que Daniel había hecho. No solo por eso, sino que porque ya él lo había ofrecido de antemano. Dijo, aquel que me diga que soñé y que me diga su interpretación, le voy a dar dones y regalos. Entonces el rey reconoce que lo que Daniel está diciendo fue lo que soñó y su interpretación era lógica y correcta. Y es por eso que él hace esto. Y entonces sigue el versículo 46, dice, y el rey tomó la palabra y dijo a Daniel, ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses. Dioses entre comillas e inclusive en minúscula está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los babilónicos tenían muchos dioses. Entonces, él ahí dice, el Dios tuyo, Daniel, es el Dios verdadero, el Dios de los dioses. Y sigue diciendo, el Señor de los reyes. O sea, él reconoce, o el rey reconoce en ese momento, que quien lo había puesto sobre Babilonia había sido el Dios de Daniel. El que le había dado el poder había sido el Dios de Daniel. Sigue diciendo, y él revela los misterios. ¿Qué pudiste revelar este misterio? O sea, Dios revela los misterios. Es el único que puede revelar los misterios. Es interesante porque habíamos hablado un poco de esto, ¿verdad? De cómo el rey de Babilonia, lo que era Nabucodonosor, que en este momento donde está Daniel interpretando el sueño, ellos tenían muchas personas que se llamaban magos, adivinos, caldeos, y ellos adoraban a muchos dioses y ellos decían conocer el futuro, saber lo que iba a venir. Ellos decían que ellos tenían poder sobre enigmas y así sucesivamente, pero parece que no tenían poder. O sea, ¿y de dónde venía el poder de ellos? De estos famosos dioses que revelaban las cosas del futuro. Y es más, el poder de ellos venía ¿de quién? Del mismo Satanás. Como dice la palabra de Dios, el ángel de luz, que se hace pasar por ángel de luz. Ese ángel que se hizo pasar por cuando Cristo estaba en el desierto. Dice que él llegó a tentarle y se hizo pasar por un ángel de Dios. Y entonces dice, me mandó tu padre. ¿No quieres que padezcas más hambre? Convierte esta piedra en pan si eres el Hijo de Dios. Entonces, él no se le vino a presentar a Jesús como el ángel caído que era, sino como un ángel de luz. Y entonces, a estas personas, a estos caldeos, a estos adivinos, quien estaba detrás de ellos era Satanás, pero Satanás no conoce el futuro. Él no sabe lo que va a pasar. Él puede estadísticamente sacar probabilidades de lo que pase. Él puede intuir lo que puede pasar. Y él maneja a los hombres. ¿Para qué? Para tratar de manejar la historia.
y entonces él influye sobre reyes, sobre gobernantes, y entonces esa influencia que tiene sobre esas personas dice, bueno, como están actuando, esto les va a llevar a esta consecuencia. Y es así, es como él, entre comillas, conoce el futuro, pero Dios no necesita eso. Dios no manipula a los hombres o al hombre, sino que Dios sabe de antemano qué va a hacer el hombre, cómo se va a comportar. De antemano lo hace. Y es por eso que el rey reconoce que es el Dios de dioses, el Dios de reyes, el Dios que revela los misterios y el Dios que le dio la interpretación correcta de su sueño a Daniel. En el versículo 48 del capítulo 2 de Daniel dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Gobernador, así como fue gobernador José en Egipto, a Daniel lo hicieron gobernador de la capital del imperio de Babilonia. O sea, era después del rey seguía Daniel. Sigue diciendo, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. 49. Y Daniel influyó ante el rey para que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abednego, quedando Daniel en la corte del rey. Daniel, después de obtener todos estos honores, también se acuerda de sus amigos, de los que habían orado, de los que habían intercedido ante Dios para que Dios tuviera misericordia y salvaran sus vidas. ¿Por qué? Porque había un edicto que el rey había dicho, mátenlos, porque son engañadores, porque no saben, porque engañan tanto al rey como al pueblo de Babilonia. Y entonces Daniel se acuerda de sus amigos y les habla al rey diciéndole que ellos son parte de la respuesta que le habían dado al rey de Babilonia. Y entonces es importante ver cómo el Dios del cielo está al control de las cosas, no porque Él manipula, como ya dijimos, al hombre, sino porque Él conoce lo que el hombre va a decidir y va a hacer. Él simplemente le da la libertad, pero como Él es Dios todopoderoso, como Él sabe las cosas de antes de que pasen sin Él influir, Él ya sabía lo que iba a pasar y es por eso que da a este rey el sueño. Con esto hemos acabado lo que es el capítulo 2 de Daniel. Ahora bien, más adelante precisamente vienen en los demás capítulos, vamos a comenzar a ver el capítulo 3, donde en estos capítulos, en los versículos últimos del capítulo 2, donde el rey, ante todos sus cortesanos, ante Daniel, reconoce al Rey del cielo, que es el Dios Todopoderoso, y dice que como Él no hay ninguno, no hay ni reyes, ni príncipes, no hay ser humano como Él, y reconoce que todo está bajo su cuidado, y Él a quien quiere da y a quien quiere quita. Pero en el capítulo 3 vamos a ver que el rey se olvida de todo esto. El rey otra vez, esa pompa y esa gloria que tenía Babilonia, lo envuelven y hace que olvide al Dios del cielo, al Dios al cual adoraba Daniel. Y entonces él manda ahora, no como sueño, sino a construir una estatua en el capítulo 3. Y esa estatua no solo su cabeza de oro, como Dios dijo, sino que es toda de oro. Es interesante porque en el capítulo 2 habla en una partecita donde dice que el Dios del cielo es el que muda los tiempos. Es el que hace que sabe qué es lo que va a pasar en la historia.
Pues bien, con el capítulo 3, el rey Nabucodonosor está diciendo: a mí no me interesa lo que el Dios de Daniel dice. Yo soy el rey y yo tengo el poder. Yo soy el que va a decir cómo va a ser la historia. Y entonces por eso envía o manda a construir una estatua totalmente de oro. Y entonces dice: el Dios de Daniel dijo que solo era la cabeza y que yo solo iba a gobernar por un tiempo y luego venía otro reino. Pues no es así. Yo voy a ser totalmente la estatua y yo voy a gobernar, y mi reino va a ser para siempre y por siempre. ¿Ven cómo ya se está olvidando precisamente el rey Nabucodonosor? Ahora bien, esto es una introducción para lo que vamos a estudiar, que es el capítulo 3 de Daniel. Ahora, vamos a ver algo interesante con respecto a lo que era la estatua de oro. Vamos a ir a ver precisamente los metales, cómo pasó, por qué. Vamos a devolvernos un poquito, porque vamos a hablar de personas importantes que influyeron en estos reinos. Sabemos que la cabeza de oro era precisamente el reino de Babilonia, y que su máximo esplendor se llevó cuando estuvo el rey Nabucodonosor. Luego le siguió en los metales a la estatua lo que era la plata. Quienes estuvieron ahí fueron aproximadamente 10 reyes, creo que fueron en el tiempo de los medos y los persas. Pero uno de los últimos reyes que gobernó el reino de los medos y los persas fue Darío. Precisamente Darío, él en constatura, en sabiduría, en inteligencia, era muy superior a los otros demás reyes. Pero ¿qué fue lo que pasó con el rey Darío? Al rey Darío le tocó vivir la última parte de la profecía de los medos y los persas. Y la última parte decía que después de ellos se iba a levantar otro reino, que era precisamente el que simboliza en la estatua del reino de bronce, que eran los griegos. ¿Y quién fue el máximo exponente de los griegos en su reino? Precisamente nosotros los conocemos, y en la historia sabemos que esa persona fue Alejandro o Carlos Magno. Alejandro Magno precisamente dice que al rey Nabucodonosor le tomó, por así decirlo, no sé, 30 o 40 años en conquistar todo el imperio que tenía. A los medos y los persas más o menos por ahí también les tocó, pero Alejandro Magno solo le tomó 12 años para conquistar el imperio. Y si vemos en la historia, y vamos a buscar en la historia acerca de Alejandro Magno, él murió muy joven. Una de las cosas que él decía, que se sentía triste y se dedicó a precisamente que él controlaba el imperio, pero no controló sus instintos, no controló su cuerpo, y él murió de una cirrosis en una borrachera. No sé, se tomó como 2 galones o más de licor en una de las famosas copas que ellos tenían, la famosa copa de Hércules, uno de los dioses de los griegos. Él se la tomó por 2 veces y murió precisamente de una cirrosis muy joven. Y una de las cosas dice que él se sentaba a llorar y decía: es que ya no tengo más que conquistar. Ya no hay más que conquistar. Y entonces, en ese tiempo, en el rey Darío, aunque este rey era un rey muy capaz de gobernar, a él le tocó vivir en esa parte de la historia donde se levantó Alejandro Magno. Y este rey dice que una de las famosas victorias de los griegos, el ejército de Alejandro Magno era por cada
griego habían 20 medos y persas. Y aún así ellos lograron ganar esta batalla, la batalla decisiva en la que vencieron a los medos y los persas, con un ejército 20 veces menor a lo que era el ejército de Darío. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya Dios lo había establecido de esa manera, que así tenía que ser y que ese reino se iba a levantar, que eran los griegos. Precisamente es interesante porque el Dios del cielo conoce las cosas antes de que pasen. Y más adelante vamos a retomar todo esto porque en los capítulos 7 en adelante Dios ahora no usa un rey, sino que a Daniel es que le da la visión de otra vez retomando estos reinos, pero ya con características muy específicas. Es más, habla de Darío, habla de Alejandro, habla de sus 4 generales que después de Alejandro Magno no los suceden. Digamos, Alejandro Magno es el rey de los griegos, pero Alejandro Magno no lo sucede ningún hijo, no lo sucede, sino que sus 4 generales se dividen el reino en 4. Y así es como lo explica la Biblia y así pasa en la historia. En la Biblia lo explica muchos años antes y en la historia precisamente pasa exactamente igual. Pero luego después de esto, después de los que ya el reino de los griegos, vienen los que son los romanos. ¿Y de dónde salen los romanos? Precisamente los romanos salen de uno de estos 4 generales, ¿verdad? De una de las provincias. Ellos conquistan los demás reinos y así se convierte en Roma precisamente. Y ahí vienen lo que es el reino de Roma, los imperios de los Césares. Más adelante vamos a ver que Dios también habla precisamente en esta profecía. En Daniel 11 lo vamos a ver, donde habla de los Césares. Y en ese momento, cuando Dios le da a Daniel esta profecía, no existía un César. Miles o cientos de años tuvieron que pasar para que existiera un César. Y Dios habla del César. Habla de lo que iba a pasar. Y ahí mismo habla cientos de años hacia adelante. Dice que en ese tiempo, en el tiempo de los romanos, iba a nacer el Mesías. El Mesías príncipe que tanto estaba esperando el pueblo de Israel. Es increíble cómo Dios tiene el control de esa historia. Y es ahí, en ese imperio, en las piernas de hierro, es cuando nace el Mesías. Es el imperio donde el más cruel de todos, como relata la Biblia, dice como el hierro desmenuza y desbarata todo y no tiene piedad. Los demás reinos, si bien es cierto, conquistaron, pero también tenían piedad. En cambio, el imperio romano arrasaba con todo. Cuenta la historia que cuando Carlomagno conquista Carquemis, precisamente la ciudad de los medos y los persas donde estaba Darío, a Darío después de esa batalla dice que uno de sus generales los toman, los suben a un carro, lo ratan para ellos poder liberarse. Y entonces Carlomagno se da cuenta y los persiguen, no sé, por varios días. Luego logran alcanzarlos y entonces estos generales tratan de que Darío se suba a un caballo para ellos seguir guiando o seguir salvando sus vidas y así en un momento dar a Darío en lugar de la vida de ellos. Pero este rey no quiere y entonces lo matan. Cuando llega Carlomagno dice que él llora de ver el final de este rey, ¿verdad? Y dice que de su mismo dinero, de sus mismas riquezas, él dice que le den un funeral a Darío como tiene que ser. Y devuelve el cuerpo a sus familiares y así sucesivamente. Cosa muy contraria a lo que pasaba con los romanos. Los romanos eran tan crueles y tan asesinos
que dice que en la historia cuenta, ¿verdad?, lo que le pasa al pueblo judío cuando los romanos por 3 años y medio toman la Jerusalén en el tiempo de los judíos, y dice que los clavaban en las cruces, los usaban como antorchas para alumbrar el camino, y sucesivamente alrededor de la ciudad cada persona que lograban tomar de los judíos los ponían en una estaca y ahí los clavaban para que los otros trataran de rendirse y para que vieran lo que les iba a pasar. Al final logran tomar Jerusalén y ese era el pueblo romano de cruel. Por eso lo compara con el hierro. Luego sigue, ¿verdad? Se divide el imperio romano en la decadencia. Hay un libro que se llama La decadencia del imperio romano. Es interesante si pueden leerlo, ver cómo termina. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, querido amigo. Vamos en el otro capítulo, o en la otra sesión, en el otro estudio, vamos a continuar estudiando lo que es Daniel 3. Y luego vamos a retomar en los próximos capítulos del 7 al 11 los imperios y cómo Dios sigue dándonos luz en el tiempo. Te invito a tener una oración para darle gracias a Dios por el estudio de esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y te guarde y que sea lumbrera a su camino. Y por favor, estudia, toma tiempo para estudiar la palabra de Dios, que es lo único que nos puede dar la vida eterna, que es Cristo Jesús, y es ahí donde lo conocemos. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos cuidas y nos proteges. Gracias por tu palabra, porque sin ella no tendríamos una lumbrera y estaríamos perdidos en este mundo. Gracias por tu profecía, porque nos da fe de que tú es el que está detrás y el control del mundo y la historia, porque tú sabes lo que ha de pasar y lo que ha de venir. Gracias porque nos ayudas y nos ayudas a que nuestra fe se aumente cada día más cuando estudiamos y leemos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. escuché.